Bueno, yo soy una mezcla de etnias. La historia que me narra mi mamá, que es muy buena narradora de historias, me habla de los bisabuelos. Entonces yo vengo de por parte de mamá, hay una mezcla de etnias. Algunos me dicen que porque tengo tanto primo mono y tanto primo indio y tanto primo afro, y es que mi tatarabuela era indígena ecuatoriana y su descendencia era indígena ya en el Cauca, por parte de ella. Por eso mi abuela era pelilizo. Mi abuela era mulata, era una mulata por parte de mamá. Entonces era una mezcla. Y por parte de mi abuelo había mucho mono y azul. Una mezcla pues muy extraña. Por parte de papá, mi abuela y mi abuelo eran oriundos de Guacarí, Valle. Mi papá era de Guacarí. Siempre era conquista pues a mi madre. Y cuando les comento de sus orígenes, entonces por parte de mamá tengo descendencia indígena, cobriza, mestiza, blanca. Hay una mezcla, una plurietnia en mi origen. Por parte de papá es mi abuela mestiza, mi abuelo afro, y cuando les pregunto por la descendencia, le preguntaba a papá, él me decía de una forma muy jocosa, me decía: mijo, es que mi tatarabuela fue de los primeros habitantes que tuvo guavas en Guacarí, de los esclavos liberados. Entonces viene una descendencia esclavista, afro 100% por parte de papá, y una descendencia indígena por parte de mamá, y una descendencia de un mestizaje que se dio más que todo por parte de mamá. Pues por eso cada que me preguntan usted cómo se considera, digo, soy afrodescendiente, pero mis raíces son una mezcla. Soy blanquinegrindio, negrindio blanco y bembón. Eso es una mezcla, y tengo primas rubias bembonas. Es una situación bastante interesante, y creo que esa es la esencia del colombiano o del latinoamericano, más en particular. Eso es lo que ellos me comentan. Nazco aquí en Pradera y mi origen es campesino, porque me crío en el campo, cerca del corregimiento de La Tupia. En todo ese sector me crié, y por eso cuando yo observo un caballo, una vaca, una jauría de perros, eso me emociona. Cuando veo un árbol, eso me emociona, porque yo me crié en esos espacios, y eso a mí me dio como, o me creó más que todo el amor por las cosas sencillas. Yo soy feliz tomándome una cerveza en un andén, comiéndome un huevo cocinado en el patio, en el suelo, comiéndome un sancocho con el plato en la mano y cogiendo la yuca con la mano y la presa con la mano, como también comiéndome un pescado, porque soy muy bueno para comer pescado, ¿no? Yo no me unto las manos, porque por parte de papá pues tienen unos orígenes bastante afros, y aprendí mucho a degustar el pescado. Esa es como mi experiencia de mis orígenes. Siento todavía que el estar con los indígenas y los afro, para mí eso tiene un significado muy importante. Si yo voy a Silvia, por ejemplo, tengo muchos amigos y soy feliz tomando chicha, tomando vino rojo, ese vino que dan los indígenas, que es tan fuerte. Soy feliz tomando guarapo, como también soy feliz tomando huiche, arrechón, tumbacatre. Me fascinan, yo no sabía por qué. Y cuando mamá me cuenta la historia, me di cuenta es que hay una plurietnia en mi interior,
que me permite asimilar estos momentos y esos espacios. Y el amor al campo es porque me crié en el campo, me crié entre la agricultura, trabajé en el campo, corté caña, soya, maíz, requisé, y cuando ahí me dicen que hay frijolitos, leche de soya, leche de millo, hay lentejas, hay arveja, yo me pongo feliz porque yo me crié con esos elementos agrícolas, con esos alimentos, y era de la mata al plato, y lo mismo la leche, era de la teta de la vaca al tetero. Eso me contaba mamá y yo creo que eso nos ayudó mucho. Por eso en mi casa todos somos gorditos, el más flaco soy yo. Cuando nos enseñaba nuestra profesora que había una fase de la comunicación, en aquel entonces eran 3: emisor, canal y receptor. Esa es la base de la comunicación en el individuo. Como afrodescendiente creo que eso me sirvió como el inicio de mi mundo en el periodismo particularmente y en la locución. La escuela me permitió darme cuenta que existía alguien que hablaba, un medio por el cual me permitía llegar al otro, y otro individuo que era el que me escuchaba. En ese momento me di cuenta que había algo que se podía fortalecer a través del tiempo. De la escuela llegamos al colegio, y el colegio fortalece los espacios de comunicación. Creo que los docentes deben de darse cuenta que las nuevas metodologías pedagógicas deben de ser como la fortaleza a través de los medios de comunicación. El principal medio de comunicación que nosotros teníamos era el altoparlante en la escuela, luego en el colegio, y alterno a ello las izadas de bandera que nos permitían ser emisores en ciertos momentos. El canal era el evento y el receptor, que eran mis compañeritos de estudio y mis profesores. En algunos momentos también había padres de familia. Otro escenario en el cual nace la dinámica de la comunicación, los actos culturales o los eventos culturales. En nuestra época se llamaban ceremoniales, también le llamaban las veladas, ¿no? Las famosas veladas culturales. Esos espacios de comunicación son los que permiten que exista una claridad de cómo llegar a el otro. Y hay otro punto fundamental para ser un buen comunicador, que es las expresiones artísticas y culturales. Base fundamental, saber que tenemos una emisión, si es con palabras o si es a través de señas, también se toma como un emisor el que envía ese mensaje, el canal, que es la forma como vamos a hacer que llegue ese mensaje, y está el que nos escucha, que es el receptor. Desde estos espacios nace la comunicación. Escuela, colegio, y luego llega el escenario comunitario. Hay un liderazgo innato que nos permite estar en comunicación con el otro, en el fortalecimiento de dinámicas con el otro, base fundamental, la comunicación. Creo que ahí nació mi inquietud, porque el área de español me permite en la secundaria empezar a proponer medios de comunicación escritos a través de esa hojita que uno deletreaba. El primer medio de comunicación que tuvimos en el colegio se llamaba El Chisme, que era recoger en el recreo todo lo que observábamos y en unas 3 hojitas empezar a distribuirlos por el salón. Fue el primer medio de comunicación, así se llamaba, El Chisme. Luego nacen otras alternativas en diferentes colegios. Aquí en Pradera, el Colegio FAS con Saeta, el Colegio Cooperativo con el OSICOM y el Colegio Ateneo con la revista Atenea, que eran 3 medios estudiantiles que dieron como las bases para que hubiesen unas inquietudes en este mundo de la comunicación y en el periodismo escolar. Y otro medio importante de comunicación fueron las emisoras internas, ya de circuito cerrado interno, que empezaron a darse en los colegios. En unos colegios era a través del parlante, en otros era a través de baffles
en los salones y corredores. Eran emisoras estudiantiles de circuito cerrado, interbafles o interparlantes. Eran los otros medios que se daban. Ahí nace la segunda inquietud y ya el contacto más directo. Aparecen en los escenarios en Pradera, hablemos de Pradera, los inquietos por la radio, y se dan varias experiencias. Una a través del Teatro Oriental y los altoparlantes, la otra a través de la parroquia del Padre Ramírez y su gran parlante de gran potencia, y la otra don Imbachi, que es un personaje del municipio que era relojero, sastre, radiotécnico, y en ese conocimiento se crea un transmisor y crea otra propuesta de comunicación radiofónica. Han sido como los tiempos en los cuales yo he ido como vinculándome en el proceso de la comunicación y cómo ello me llevó a tener un conocimiento para luego dar un paso importante que fue el estudiar locución y periodismo, y posteriormente, después de estar en los medios, se me da la posibilidad de hacerme profesional en el mundo de las ciencias de la comunicación social. Experiencias, muchas. Hice un proceso muy importante con las comunidades indígenas en el Cauca, tanto la Guambiana como la Paez, estos pueblos NASA que tienen mucho para contar y narrar y mucho para comunicar, me dieron como la posibilidad. Y a través de la Escuela de Liderazgo Cimarrón Nelson Mandela, me encuentro con otro escenario donde hay una forma de comunicar también muy particular, diferente a las otras, pero igual de importantes. En ese momento fue donde me di cuenta que había que crear unas propuestas totalmente diferentes. Experiencias personales como afrodescendiente. Había mucha limitación para ingresar a los grandes medios, porque había estereotipos y los negros éramos discriminados en los escenarios de comunicación en nuestro país. Hablo de Colombia. Fui el primer negro director de radio y tuve muchas experiencias, bueno, muy bonitas, porque eso me ayudaron a crecer y bastante. En una de las reuniones de directores artísticos, yo fui nombrado director artístico de una importante cadena radial por teléfono. Escucharon mi timbre de voz y unas propuestas escritas y me llamaron a consultarme que si podía liderar un proceso de comunicación radiofónica musical como lo era ser director artístico. Yo aprobé, obviamente, una bonita experiencia. Un joven que sale de un pueblo como Pradera con muchas inquietudes y se le da la oportunidad de ir a un medio de comunicación que hace parte de los grandes monopolios del país, radiales, y que se dé la oportunidad, pues yo lo acepté, obviamente. Y cuando llego a Bogotá, a la primera reunión de directores, sentí el efecto discriminatorio desde los porteros. Cuando me presento como Enoc Romero Beltrán en la portería, el portero llama a la gerente nacional de emisoras de esta importante cadena y le dice: aquí hay un señor que se llama Enoc Romero Beltrán, pero yo creo que no es él. Y le dice entre dientes a la gerente: es que es un negro. La gerente se vino desde su oficina hasta la portería a corroborar y a preguntarme: Enoc, y le dije: sí, soy Enoc. Ah, Enoc, ¿cómo estás? Claro, me miró un poco sorprendido y me dijo: sigue, por favor. En ese momento fue donde se me presenta la oportunidad de trabajar con comunidades afrocolombianas y hacer un enfoque muy particular, medios de comunicación e inclusión de la comunidad afro en los medios de comunicación. Y empezamos a trabajar en muchos ejercicios de comunicación desde el escenario de la población afrocolombiana y a lanzar demasiadas propuestas, muchas propuestas, entre ellas el que sean más inclusivos y que se acaben los estereotipos para los medios. Yo viví la experiencia del estereotipo y posteriormente, gracias a Dios, me convertí pues en una estrella
de las radios, pero sí en alguien muy reconocido. Había una ventaja muy importante en la radio particularmente, y era que no me veían. Entonces hasta ahí era una ventaja. Entonces todo el mundo llegaba con la mentalidad de que el afro o el negro, como quieran llamarnos, no podía tener un buen timbre de voz, ni una buena expresión, ni un buen léxico. Y cuando hacía mis programas en radio, se daba una situación muy particular que nos causaba un poco de hilarismo en el momento. Llamaban a preguntarme si me podían conocer y yo les decía, claro, me pueden conocer. Y cuando llegaban a la emisora, preguntaban por Enoch, les decía, yo soy Enoch. Y me decían, ah, ¿usted es Enoch? Ve, ¿y por qué tiene voz de blanco? Es decir, los negros no podíamos tener un buen timbre de voz, no podíamos tener una buena expresión, no podíamos saber comunicarnos a través de la palabra ni a través de la imagen, porque hay un estereotipo de que solamente era para el mestizo o era para el blanco. Ahí empezamos a romper con esos esquemas, esos estereotipos que le hacían perder calidad a la calidad de trabajo del afro en los medios de comunicación. Nos sirvió cantidades para llegar a unas conclusiones finales, que era el exigir la equidad en los medios y la participación. Actualmente las cosas han cambiado, obviamente. Pues fui uno de los primeros presentadores de noticias afro que tuvo el país, y ello como que fue una puerta que se le dio a todos mis hermanos afro para que ya dejaran de sentirse discriminados, particularmente en los medios masivos de comunicación. La comunicación alternativa y comunitaria abrió más las puertas y permitió que hubiese también una comunicación y unos medios de comunicación con enfoque diferencial, que los indígenas se comunicaran como indígenas con los indígenas y que los afros se comunicaran como afro para los afros, pero que también fuera una comunicación abierta para todos desde estos escenarios. E invito a esas nuevas generaciones de gestores y cultores en la era en que empecemos a fortalecer el conocimiento, a formarnos, a profesionalizarnos en esto del arte y la cultura, en gerencia cultural, en administración y producción de productos culturales, en la rama que ustedes están, y empecemos a monetizar cada propuesta, cada situación, a crear empresa y a ser parte de la gran industria cultural, pero no como lo piensa el gobierno, industria cultural, pero sin hacer parte de la economía y la producción socioeconómica del país, no. Una industria cultural incluida en los procesos de desarrollo económico del país. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.